Madison Taylor tenía 34 años cuando conoció a Amir Hassan en una conferencia de mercadotecnia digital en Los Ángeles. Ella era una empresaria de éxito, propietaria de una agencia de publicidad que prestaba servicios a empresas emergentes de Silicon Valley, y él se presentó como consultor de inversiones internacionales, especializado en Oriente Medio. Lo que comenzó como una conversación profesional sobre oportunidades de mercado se convirtió rápidamente en algo más íntimo. Amir tenía 42 años, hablaba inglés con un acento que él decía ser libanés y poseía una presencia magnética que llamaba la atención en cualquier entorno. Vestía trajes caros, conducía un BMW negro reluciente y siempre pagaba las cuentas sin dudarlo. Para Madison, que había salido de una relación difícil 6 meses antes, Amir representaba todo lo que ella creía estar buscando: sofisticación, estabilidad financiera y una perspectiva internacional que encajaba con sus ambiciones empresariales. Durante las primeras semanas, Amir la cortejó de forma intensa y romántica. Todos los días le llegaban flores a su oficina, siempre acompañadas de tarjetas escritas a mano, con mensajes poéticos sobre cómo ella había cambiado su vida. Las cenas en restaurantes exclusivos de Beverly Hills iban seguidas de paseos por la playa de Santa Mónica, donde él le hablaba de sus sueños de expandir su negocio a Estados Unidos y de cómo Madison sería la compañera perfecta para esa empresa. Lo que más impresionaba a Madison era la aparente franqueza de Amir sobre su vida. Le mostraba fotos de su familia en el Líbano, le hablaba de su madre, que estaba enferma y necesitaba cuidados médicos costosos, y le explicaba cómo sus inversiones en Dubái habían crecido exponencialmente en los últimos años. Madison, que siempre había sido cautelosa con las relaciones, encontró en Amir a alguien que parecía transparente y directo sobre sus intenciones. 3 meses después de su primer encuentro, durante un fin de semana en Napa Valley, Amir le pidió matrimonio a Madison. La propuesta fue elaborada: una cena privada en una bodega histórica, violinistas tocando en vivo y un anillo de diamantes que, según él, había elegido personalmente en las mejores joyerías de Dubái. Madison estaba emocionada, pero una pequeña parte de su mente práctica cuestionaba la rapidez de los acontecimientos. ¿No es demasiado rápido?, preguntó esa noche mientras admiraba el anillo en su dedo. Cuando encuentras a la persona adecuada, el tiempo no importa, respondió Amir, besándole la frente. Mi cultura valora las decisiones rápidas cuando se trata del corazón. Además, cuanto más esperemos, más tiempo perderemos para construir nuestra vida juntos. Madison se convenció de que su vacilación era solo miedo a comprometerse de nuevo. Después de todo, Amir se había mostrado atento, respetuoso y genuinamente interesado en sus sueños profesionales. Nunca la presionó por dinero, nunca le pidió prestado y siempre insistía en pagar todos los gastos de la pareja. Los preparativos de la boda fueron rápidos. Amir sugirió una ceremonia sencilla en Las Vegas, seguida de una luna de miel extravagante. Quiero que nuestro primer viaje como marido y mujer sea especial, dijo. Dubái es la ciudad del futuro, donde planeo expandir mis negocios. Será perfecto para comenzar nuestra nueva vida. Madison se resistió inicialmente a la idea de Dubái, prefiriendo destinos más tradicionales como Francia o Italia, pero Amir fue persuasivo. Le mostró fotos impresionantes de hoteles de lujo, le habló de experiencias únicas en el desierto y le prometió que sería una aventura que nunca olvidaría. Además, añadió, tengo reuniones importantes con inversores locales. Podemos combinar los negocios con el placer. La ceremonia en Las Vegas se celebró en una elegante capilla con solo unos pocos testigos. Madison llevaba un vestido sencillo pero bonito y Amir estaba impecable con un smoking negro. Durante la ceremonia, él le tomó las manos con firmeza
y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo sentir la mujer más amada del mundo. Después de la boda, fueron a una cena romántica en un restaurante en la azotea de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Amir estaba particularmente atento, tomando fotos constantemente y publicando algunas en las redes sociales con cariñosas leyendas sobre su esposa perfecta y su nueva vida juntos. A la mañana siguiente, mientras hacían las maletas para ir a Dubái, Amir mencionó casualmente que tendría que partir un día antes debido a una reunión urgente que había surgido. «Es una oportunidad de millones de dólares», explicó. «No puedo perderla. No te importará viajar sola al día siguiente, ¿verdad? Ya lo tengo todo organizado. Traslado desde el aeropuerto, registro en el hotel, todo». Madison sintió una punzada de decepción, pero lo entendió. Los negocios eran los negocios, y ella misma había tenido que hacer ajustes similares en su carrera. «Claro», respondió. «Un día no hará ninguna diferencia. Al menos llegaré descansada a nuestra luna de miel». Amir pareció aliviado por su comprensión. La besó largamente y le susurró: «Por eso te amo tanto. Entiendes que a veces tenemos que hacer sacrificios por nuestro futuro». En el aeropuerto, Amir se despidió de Madison con una intensidad emocional que ella encontró conmovedora, pero ligeramente extraña. La abrazó durante varios minutos, repitiéndole cuánto la amaba y lo ansioso que estaba por mostrarle Dubái. «Recuerda», le dijo, «cuando llegues allí, utiliza solo los contactos que te he dado. Dubái puede ser confuso para los turistas, pero mis amigos te cuidarán». Madison se rió de su preocupación. «He viajado sola a docenas de países», le recordó. «Creo que podré arreglármelas en Dubái durante unas horas hasta que llegues al hotel». Pero Amir insistió: «Por favor, Madison, por mi tranquilidad, usa solo los números que están en tu teléfono. Si tienes algún problema o duda, llama a Hassan, es mi primo y conoce la ciudad como nadie». Al día siguiente, Madison embarcó en el vuelo de Emirates a Dubái. Era su primer vuelo internacional sola como mujer casada y se sentía emocionada por la aventura que le esperaba. Durante las 14 horas de viaje, leyó guías sobre Dubái, hizo planes sobre los lugares que quería visitar con Amir e imaginó cómo sería trabajar con él en la expansión de su negocio a Estados Unidos. Lo que Madison no sabía era que, en ese preciso momento, Amir Hassan no estaba en ninguna reunión de negocios en Dubái. De hecho, estaba en un apartamento en Long Beach, California, contando cuidadosamente los $50,000 que había transferido de la cuenta empresarial de Madison la mañana anterior, justo después de que ella añadiera su nombre como apoderado de la empresa, un procedimiento estándar para parejas que trabajan juntas, como él le había explicado. Mientras el avión de Madison cruzaba el Océano Pacífico hacia Oriente Medio, Amir ya estaba planeando su próxima identidad, su próxima víctima y su próxima luna de miel que nunca llegaría a producirse. El aeropuerto internacional de Dubái era aún más impresionante de lo que Madison había imaginado. Estructuras de vidrio y acero se extendían en todas direcciones, con fuentes de agua danzantes y tiendas de lujo que rivalizaban con las mejores avenidas de Beverly Hills. Después de 14 horas de vuelo, se sentía cansada pero emocionada por comenzar finalmente su luna de miel. Siguiendo las instrucciones de Amir, Madison buscó a un hombre con un cartel con su nombre en la zona de llegadas. Tardó unos minutos en ver a un conductor delgado, de mediana edad, vestido con una sencilla camisa blanca y sosteniendo un papel en el que se leía «Señora Hassan» en letras desiguales. En ese momento, Madison sintió la primera extrañeza. Amir le había dicho que alguien la estaría esperando, pero no había mencionado que usarían el apellido de él. Ella aún no había decidido si cambiaría su nombre después de la boda, y, desde luego, no se lo había comunicado a nadie. Pero tal vez
Solo se trataba de un malentendido cultural, pensó, mientras se acercaba al conductor. «Hola, soy Madison Taylor», dijo en inglés, señalando el letrero. El hombre la miró confundido durante unos segundos antes de responder en un inglés entrecortado. «Ah, sí, señora Hassan, soy Khalil. El señor Amir me ha enviado a recogerla». Durante el trayecto hasta el hotel, Madison intentó conversar con Khalil, preguntándole por los mejores lugares para visitar en Dubái y cuándo llegaría Amir. Las respuestas fueron vagas y evasivas. Khalil parecía no saber mucho sobre los planes de Amir, lo cual era extraño teniendo en cuenta que supuestamente eran lo suficientemente cercanos como para que Amir le confiara la tarea de recoger a su esposa en el aeropuerto. «El señor Amir no habla mucho de negocios», dijo Khalil cuando Madison le preguntó por las reuniones que mantenían ocupado a su marido. «Es un hombre muy reservado». El hotel era realmente lujoso, tal y como Amir había prometido. El Burj Al Arab se alzaba majestuosamente contra el cielo azul de Dubái, con su arquitectura en forma de vela, creando una silueta icónica que Madison había visto en innumerables fotos. En el vestíbulo, todo era dorado y opulento, con empleados atentos e impecablemente vestidos. En el mostrador de recepción, Madison presentó su pasaporte y mencionó que la reserva estaba a nombre de Amir Hassan. La recepcionista, una elegante mujer filipina, revisó el sistema durante varios minutos antes de fruncir ligeramente el ceño. «Lo siento, señora, pero no encuentro ninguna reserva con ese nombre para las fechas que ha mencionado», dijo educadamente. «Quizás esté a otro nombre». Madison sintió un nudo en el estómago. «Pruebe con Madison Taylor», sugirió, tratando de mantener la calma. Tras algunas comprobaciones más, la recepcionista negó con la cabeza. «Lamentablemente, no tenemos ninguna reserva para esas fechas, pero podemos comprobar la disponibilidad si desea hacer una reserva ahora». La confusión de Madison se convirtió rápidamente en preocupación. Llamó al número de Amir, pero cayó directamente en el buzón de voz. Lo intentó varias veces, siempre con el mismo resultado. Era como si su teléfono estuviera apagado o fuera de cobertura. Recordando las instrucciones de Amir, Madison buscó el número de Hassan, el primo que supuestamente la ayudaría si surgía algún problema. Cuando finalmente consiguió conectarse, la voz que respondió no hablaba inglés con fluidez y parecía genuinamente confundida cuando mencionó el nombre de Amir. «¿Amir Hassan? No conozco a ningún Amir Hassan», dijo el hombre al otro lado de la línea. «Tiene el número equivocado». Madison verificó el número 3 veces antes de volver a intentarlo. El resultado fue el mismo. La persona al otro lado de la línea insistía en que no conocía a ningún Amir Hassan y que definitivamente no era su primo. Sola en el vestíbulo de uno de los hoteles más caros del mundo, Madison comenzó a sentir los primeros síntomas reales de pánico. Abrió su cartera para revisar sus tarjetas de crédito y descubrió que su cuenta bancaria principal estaba bloqueada. Una rápida llamada al banco en Estados Unidos reveló que se había realizado una gran transferencia la mañana anterior, agotando la mayor parte de sus fondos disponibles. La transferencia fue autorizada por el apoderado de la cuenta, el señor Amir Hassan, explicó el empleado del banco. Se siguieron correctamente todos los procedimientos de seguridad. Madison recordó la documentación que había firmado días antes de la boda. Amir le había explicado que era necesario para que pudieran trabajar juntos en sus negocios, una formalidad legal para las parejas que planeaban emprender juntos. En ese momento le había parecido romántico y práctico. Ahora se daba cuenta de la terrible realidad de la situación. Con solo el dinero que tenía en la cartera y una tarjeta de crédito con un límite bajo,
Madison no podría pagar ni una noche en el Burj Al Arab. Le pidió a la recepcionista que le recomendara un hotel más asequible y con el corazón encogido, tomó un taxi hasta un modesto establecimiento en el centro de la ciudad. Durante el trayecto, Madison intentó asimilar lo que estaba pasando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma aterradora. La insistencia de Amir para que viajara sola, los números de teléfono que no funcionaban, la reserva de hotel inexistente, el dinero desaparecido de su cuenta. En el hotel económico donde consiguió una habitación, Madison pasó la noche despierta, llamando obsesivamente al número de Amir y tratando de entender cómo había sido tan ingenua. Cada llamada sin respuesta confirmaba sus peores sospechas. Por primera vez desde que conoció a Amir, se permitió admitir que tal vez no lo conocía en absoluto. A la mañana siguiente, Madison intentó un enfoque diferente. Llamó a su asistente en Los Ángeles y le pidió que hiciera una verificación discreta sobre Amir Hassan. Lo que descubrió la dejó helada. Madison, he buscado en todas las bases de datos a las que he podido acceder, dijo Jenny, su asistente, con voz preocupada. No he encontrado ningún registro comercial de un tal Amir Hassan en Los Ángeles ni en ningún otro lugar de California. Ninguna empresa de consultoría, ninguna licencia comercial, nada. Es como si no existiera profesionalmente. La realidad finalmente golpeó a Madison con toda su fuerza. No estaba en una luna de miel en Dubái, estaba sola en un país extranjero, sin dinero, sin contactos reales y aparentemente casada con un hombre que había orquestado minuciosamente su ruina financiera. Lo peor de todo era la creciente percepción de que cada momento de su relación había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras miraba por la pequeña ventana de su barato cuarto a las concurridas calles de Dubái, Madison se dio cuenta de que su verdadera lucha apenas estaba comenzando. Necesitaba descubrir quién era realmente Amir Hassan, por qué la había elegido como víctima y, lo más importante, cómo salir de esa situación antes de que las cosas empeoraran aún más. Lo que no sabía era que su ausencia ya había sido notada por personas que la buscaban desde hacía más tiempo del que ella imaginaba. Mientras Madison luchaba por comprender su situación en Dubái, al otro lado del mundo, en una oficina del FBI en Los Ángeles, la agente especial Carmen Rodríguez comparaba fotografías en su escritorio. Una de ellas mostraba a Madison y Amir en su boda en Las Vegas, publicada en las redes sociales solo 4 días antes. La otra era una foto de los antecedentes penales de un hombre llamado Omar Nasir, buscado por fraude matrimonial en 3 estados diferentes. Era la misma persona. «Por fin lo hemos conseguido», murmuró Carmen a su compañero, el agente David Chen, que estaba analizando documentos esparcidos sobre una mesa llena de pruebas. «Este hijo de perra finalmente ha metido la pata». La investigación sobre Omar Nasir, que utilizaba docenas de identidades falsas, entre ellas la de Amir Hassan, había comenzado 2 años antes, cuando Jennifer Walsh, una viuda de 58 años de Portland, denunció haber perdido $200,000 a manos de un hombre que había conocido en una aplicación de citas. Jennifer había creído que estaba financiando la expansión de los negocios de su futuro esposo en Oriente Medio. En cambio, había pagado por la vida de lujo que Omar llevaba mientras cortejaba simultáneamente a otras 3 mujeres en diferentes ciudades. Carmen se había especializado en delitos de romance internacional y sabía que casos como este eran mucho más comunes de lo que la gente imaginaba. Los depredadores como Omar son extremadamente metódicos, le explicó a David mientras organizaban el expediente. Estudian a sus víctimas durante meses antes de establecer el primer contacto. Madison Taylor no fue una elección aleatoria.
La investigación reveló que Omar tenía un patrón específico: mujeres con éxito profesional de entre 30 y 45 años, que habían pasado recientemente por rupturas sentimentales importantes y que tenían negocios propios con activos líquidos sustanciales. Las encontraba a través de conferencias profesionales, eventos de networking o aplicaciones de citas premium. «Mira esto», dijo David, señalando una hoja de cálculo en la computadora. «Tiene un sistema de rotación. Mientras está en la fase de conquista con una víctima, mantiene un contacto casual con otras 2 o 3. Cuando se agota una fuente de dinero, ya tiene la siguiente en la cola». Lo que más impresionaba a los investigadores era la sofisticación de la operación de Omar. Había creado identidades falsas completas, incluyendo historiales crediticios falsos, presencias elaboradas en las redes sociales que se remontaban a años atrás e incluso referencias profesionales falsas que confirmaban sus historias cuando las víctimas realizaban verificaciones básicas. Carmen descubrió que Omar trabajaba con una red pequeña pero eficaz. Khalil, el conductor que había recogido a Madison en el aeropuerto, era en realidad un cómplice pagado para desempeñar funciones específicas en los fraudes. Los inversores de Dubái eran actores contratados para confirmar las historias de Omar durante llamadas telefónicas ocasionales con las víctimas. Lo más inquietante, explicó Carmen mientras revisaba los testimonios de víctimas anteriores, es que parece disfrutar genuinamente del juego psicológico. Las víctimas anteriores relatan que él mostraba afecto real, al menos al principio. Para él no se trata solo de dinero, se trata de poder y control. El expediente mostraba que Omar había crecido en una familia de clase media en Michigan, hijo de inmigrantes libaneses legítimos. Había servido en el ejército durante 3 años y luego había trabajado en la venta de automóviles antes de descubrir que tenía un talento natural para la manipulación emocional. Su primer fraude había sido relativamente pequeño: convencer a una compañera de trabajo para que le prestara $5,000 para una emergencia familiar. Cuando ella descubrió que la historia era falsa, Omar ya había desaparecido. El patrón se intensificó rápidamente, continuó Carmen. En 5 años pasó de pequeños préstamos a elaboradas estafas matrimoniales que involucraban cientos de miles de dólares. La situación de Madison era particularmente preocupante porque la habían enviado a Dubái, algo que Omar nunca había hecho antes con otras víctimas. Carmen sospechaba que esto indicaba una peligrosa evolución en sus métodos, posiblemente relacionada con el tráfico de personas u otras formas de explotación. «Tenemos que encontrarla antes de que sea demasiado tarde», dijo David, estudiando el mapa de Dubái que había en la pared. «Si la ha enviado allí, es porque tiene algo específico planeado». A través de contactos internacionales, el FBI había logrado rastrear el vuelo de Madison a Dubái y confirmar su llegada al aeropuerto. Sin embargo, tras su salida del aeropuerto, se había perdido el rastro. El hotel de lujo en el que se suponía que debía alojarse no tenía constancia de su reserva, y los números de contacto que Omar le había proporcionado eran todos falsos o estaban desconectados. Carmen estaba particularmente frustrada porque sabía que Madison probablemente estaba empezando a darse cuenta de que la habían engañado, pero sin saber que estaba siendo investigada por el gobierno federal ni que la ayuda estaba en camino. Las mujeres como Madison son fuertes e inteligentes, reflexionó Carmen. Intentará resolver esto por su cuenta, pero eso puede ponerla en un peligro aún mayor. El equipo del FBI había logrado localizar a Omar en Long Beach mediante vigilancia bancaria. Las transferencias de la cuenta de Madison se habían rastreado hasta una cuenta que él controlaba,
y las cámaras de seguridad lo habían captado retirando dinero de varios cajeros automáticos. Lo estaban vigilando las 24 horas del día, pero los agentes aún no lo habían arrestado porque lo necesitaban para localizar a Madison. Esta vez está actuando de forma diferente, observó David, analizando los informes de vigilancia. Normalmente, después de vaciar las cuentas de la víctima, desaparece inmediatamente y adopta una nueva identidad, pero se está quedando en el área de Los Ángeles, como si estuviera esperando algo. Carmen coincidió en que el comportamiento de Omar era atípico y preocupante. Puede que esté planeando algo más grande con Madison, quizás tenga compradores esperando en Dubái, o quizás sea parte de una operación de tráfico más amplia. Lo que los agentes no sabían era que Omar estaba monitoreando obsesivamente las actividades bancarias y de tarjetas de crédito de Madison a través de aplicaciones que había instalado secretamente en su teléfono durante su relación. Sabía exactamente dónde se alojaba en Dubái y estaba coordinando el siguiente paso de un plan que iba mucho más allá del simple fraude financiero. Mientras Carmen trabajaba para obtener autorización para una operación internacional urgente, Madison estaba descubriendo por sí misma que su situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. En su desesperada búsqueda de respuestas, estaba a punto de encontrar a otras personas que también buscaban a Omar Nasir, pero por razones mucho más sombrías. Madison había pasado 3 noches en Dubái tratando de entender su situación cuando decidió hacer algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que estaba sucediendo. Frustrada por la falta de respuestas y desesperada por cualquier pista sobre quién era realmente Amir, creó un perfil falso en las redes sociales y comenzó a buscar a otras mujeres que pudieran haber interactuado con él. Lo que descubrió la dejó en estado de shock. A través de una cuidadosa búsqueda en las fotos que Amir había publicado durante su relación, Madison logró identificar algunos lugares específicos en Los Ángeles donde habían cenado. Utilizando hashtags de esos restaurantes, comenzó a buscar a otras mujeres que pudieran haber estado en los mismos lugares en fechas cercanas. Así fue como encontró a Rebecca Morrison. Rebecca, una cirujana plástica de 41 años de San Diego, había publicado una foto en el mismo restaurante de Beverly Hills solo 2 semanas antes de que Madison conociera a Amir. En la foto, Rebecca estaba sentada a la mesa con un hombre que, aunque fotografiado de perfil, era sin duda la misma persona que Madison conocía como Amir Hassan. Madison creó una cuenta falsa y envió un mensaje cuidadoso a Rebecca, fingiendo ser una periodista de investigación que investigaba fraudes matrimoniales. Para su sorpresa, Rebecca respondió de inmediato y con urgencia. «Dios mío, ¿tú también fuiste víctima de él?», fue la primera pregunta de Rebecca cuando pudieron hablar por teléfono. Empezaba a pensar que era la única persona lo suficientemente tonta como para caer en la trampa. La conversación que siguió reveló detalles inquietantes. Rebecca había conocido a Omar, que para ella se llamaba David Martínez, en una conferencia médica 6 meses antes. Su historia había sido casi idéntica. Consultor de inversiones internacionales, oportunidades en Oriente Medio, familia enferma que necesitaba atención médica costosa. «Me pidió matrimonio al cabo de 2 meses», explicó Rebecca con voz amarga. «Dijo que teníamos que casarnos rápidamente por cuestiones de visado para trabajar en Dubái. Transferí $80,000 a una cuenta de inversión conjunta una semana antes de la boda». «¿Y se celebró la boda?», preguntó Madison con el corazón acelerado. «No, 3 días antes de la fecha prevista, dijo que su madre había fallecido y que tenía que viajar urgentemente al Líbano. Fue la última vez que lo vi». Madison sintió náuseas. La operación de Omar era mucho más extensa y calculada de lo que había imaginado, pero Rebecca tenía más información.
Después de que desapareciera, contraté a un investigador privado, continuó Rebecca. Así fue como descubrí que hay al menos otras 5 mujeres que han pasado por lo mismo en los últimos 2 años. El investigador encontró un patrón. Ataca a mujeres profesionales exitosas, siempre con la misma historia sobre negocios en Dubái. Rebecca le proporcionó a Madison el contacto del investigador privado, James Wright, que se había especializado en el caso de Omar después de representar a múltiples víctimas. Cuando Madison lo llamó, Wright ya estaba esperando su llamada. Rebecca me dijo que probablemente te pondrías en contacto, dijo Wright con voz cansada. Por tu acento, puedo decir que estás llamando desde lejos. Estás en Dubái, ¿verdad? La pregunta dejó a Madison helada. ¿Cómo lo sabe? Porque eres la primera a la que realmente envió allí. Las otras víctimas perdieron dinero, pero se quedaron en Estados Unidos. Tu situación es diferente y eso me preocupa mucho. Wright explicó que llevaba 14 meses rastreando a Omar y había identificado un patrón evolutivo en sus delitos. Las primeras víctimas perdieron entre $20,000 y $50,000 cada una. Eran fraudes relativamente sencillos. Se casaba o prometía casarse, vaciaba sus cuentas y desaparecía. Pero en los últimos 6 meses, el patrón ha cambiado, continuó Wright. Ha empezado a recopilar información mucho más detallada sobre las víctimas, familias, amigos, rutinas laborales, incluso datos médicos. Y ahora, por primera vez, ha enviado a alguien fuera del país. Madison sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué crees que significa eso? Sinceramente, creo que está trabajando para alguien más importante. Dubái es un centro neurálgico para muchos tipos de delitos internacionales. Tráfico de personas, lavado de dinero, operaciones de pasaportes. Es posible que te hayan vendido a otra operación. La llamada con Wright reveló detalles aún más aterradores. A través de su investigación, había descubierto que Omar mantenía archivos detallados sobre cada víctima, incluyendo información que no podría haber obtenido a través de conversaciones casuales. Esto sugería que tenía acceso a bases de datos privadas o que estaba trabajando con otros delincuentes especializados en obtener información personal. Madison, tengo que ser directo contigo, dijo Wright. Estás en peligro real. Si mi teoría es correcta, Omar no solo te estaba robando tu dinero, te estaba preparando para algo mucho peor. Wright había intentado trabajar con el FBI, pero dijo que la investigación federal avanzaba lentamente debido a la naturaleza internacional del caso. Saben lo de Omar, pero no saben que estás en Dubái. Siguen pensando que estás en Estados Unidos. Madison se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Wright le aconsejó que acudiera inmediatamente al consulado estadounidense en Dubái y denunciara su situación. No intentes resolver esto por tu cuenta, le advirtió. Si estás segura de que te están rastreando, cualquier movimiento en falso puede alertarlos de que has descubierto la verdad. Después de colgar, Madison se sentó en su modesta habitación, tratando de asimilar la magnitud de la situación. No solo era víctima de un fraude matrimonial, era posible que formara parte de una operación de tráfico internacional y que personas que nunca había conocido estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Mirando su teléfono, Madison comprendió de repente algo aterrador. Si Omar realmente había instalado un software de rastreo en su dispositivo, sabía exactamente dónde estaba, con quién había hablado y tal vez incluso el contenido de sus conversaciones. En ese momento, su situación dejó de ser una cuestión de dinero perdido. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. A 3 cuadras de distancia, en un cibercafé público, un hombre con lentes oscuros y gorra leía transcripciones en tiempo real de todas las llamadas telefónicas que Madison había hecho en las últimas 48 horas. Tomó un teléfono satelital y marcó un número internacional.
Se ha enterado de lo de las otras, dijo en árabe. Tenemos que acelerar el calendario. Madison sabía que solo disponía de un estrecho margen de tiempo antes de que sus observadores se dieran cuenta de que había descubierto la verdad. Con las manos temblorosas, apagó completamente su teléfono y le quitó la batería, recordando las películas en las que había visto esa técnica para evitar el rastreo. Cada segundo era crucial ahora. Tenía que salir del hotel inmediatamente, pero no podía parecer sospechosa. Madison hizo las maletas rápidamente, dejando algunos objetos esparcidos por la habitación para sugerir que volvería, y bajó a la recepción con la actitud más casual que pudo mantener. «Hoy voy a visitar algunos lugares turísticos», le dijo al recepcionista, esbozando una sonrisa forzada. «Probablemente volveré tarde por la noche». El recepcionista asintió cortésmente, sin darse cuenta de que era la última persona que vería a Madison en ese hotel. En la calle, Madison tomó 3 taxis diferentes, cambiando de dirección varias veces para intentar confundir a cualquiera que pudiera estar siguiéndola. Su experiencia en viajes de negocios finalmente le estaba resultando útil de una manera que nunca había imaginado. Conocía las tácticas básicas de contravigilancia que había aprendido en seminarios de seguridad corporativa. Su primer destino fue el consulado estadounidense. Durante el trayecto en el tercer taxi, Madison mantuvo la mirada fija en el espejo retrovisor, buscando coches que pudieran estar siguiendo la misma ruta. Notó un sedán plateado que parecía haber hecho las mismas curvas que ellos, pero no estaba segura. El consulado estadounidense en Dubái era un edificio moderno y seguro, con múltiples capas de seguridad. Madison sintió un alivio momentáneo cuando pasó por los detectores de metales y entró en la zona protegida. Por fin estaba en territorio técnicamente estadounidense. El funcionario consular que la atendió, Thomas Bradley, era un hombre de mediana edad con experiencia en situaciones de emergencia que involucraban a ciudadanos estadounidenses. Cuando Madison le explicó su situación, él reconoció inmediatamente la gravedad del caso. «Señora Taylor, tenemos que ponernos en contacto con las autoridades estadounidenses de inmediato», dijo Bradley después de escuchar su historia. «Lo que usted describe suena como una operación de tráfico internacional, y Dubái coopera ampliamente con Estados Unidos en este tipo de investigaciones». Bradley hizo varias llamadas mientras Madison esperaba en una sala segura. Durante ese tiempo, finalmente se permitió procesar por completo el terror de la situación. En las últimas 72 horas, su vida había pasado de ser una romántica luna de miel a una pesadilla de supervivencia. 40 minutos después, Bradley regresó con noticias que eran a la vez un alivio y una alarma. «Madison, el FBI de Estados Unidos ya te estaba buscando», explicó. «Hay una investigación federal en curso sobre el hombre que conoces como Amir Hassan. Su verdadero nombre es Omar Nasir y es buscado por múltiples fraudes. Pero la situación es más grave de lo que pensábamos». Bradley explicó que el FBI había logrado rastrear las actividades financieras de Omar y descubrió que había recibido $200,000 de una fuente en Dubái 2 días después de la boda de Madison. El pago había sido realizado por una organización que las autoridades sospechaban que estaba involucrada en el tráfico de personas. «No solo te han robado, Madison, te han vendido». La realidad de esa afirmación golpeó a Madison como un puñetazo en el estómago. No solo era víctima de un fraude romántico, era mercancía humana que había sido entregada a compradores internacionales. «¿Qué pasa ahora?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Tenemos un plan para sacarla del país de forma segura», dijo Bradley, «pero primero tenemos que coordinarnos con las autoridades locales para capturar a las personas que están involucradas en la operación aquí en Dubái».
Lo que Madison no sabía era que en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, se estaba celebrando una reunión urgente en un almacén de los suburbios industriales de Dubái. 3 hombres discutían acaloradamente en árabe, cambiando ocasionalmente al inglés cuando se referían a ella. La estadounidense se enteró de las otras víctimas, dijo Khalil, el mismo hombre que había recogido a Madison en el aeropuerto. Habló con el investigador privado en Estados Unidos. Lo sabemos porque interceptamos todas sus llamadas. Un hombre mayor, claramente el líder de la operación local, dio un puñetazo en la mesa. Omar nos aseguró que esto sería limpio y sencillo. Una turista perdida, sin conexiones, sin sospechas. Ahora tenemos a las autoridades estadounidenses involucradas. ¿Qué hacemos con ella?, preguntó el tercer hombre. Pasamos al plan B, respondió el líder. Si no podemos entregarla discretamente a los compradores en Karachi, tendremos que eliminar el problema antes de que se agrave. Mientras tanto, en el consulado, Bradley coordinaba con un equipo conjunto del FBI y la policía de Dubái. La agente Carmen Rodríguez había volado durante la noche y participaba en la operación por videoconferencia. Madison, has sido increíblemente valiente al descubrir todo esto por tu cuenta, dijo Carmen a través de la pantalla. Pero ahora tenemos que utilizarte como cebo para capturar a toda la red. El plan era arriesgado pero necesario. Madison volvería a las calles de Dubái, aparentemente sola, pero en realidad rodeada por un equipo de vigilancia internacional. El objetivo era obligar a los traficantes a moverse, lo que permitiría a las autoridades identificar y capturar a todos los implicados. No te voy a mentir, dijo Carmen. Hay un riesgo real. Estas personas ya han matado antes cuando se han sentido amenazadas, pero es nuestra única oportunidad de desmantelar la operación y salvar a otras mujeres que pueden estar corriendo la misma suerte. Madison pensó en Rebecca, en las otras 5 víctimas que había mencionado el investigador y en las mujeres que podrían ser los próximos objetivos de Omar. Sabía que no podía simplemente huir y dejar que la operación continuara. Lo haré, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Pero quiero garantías de que también arrestarán a Omar. No puede seguir haciéndole esto a otras mujeres. Omar está siendo arrestado en este mismo momento en Los Ángeles, informó Carmen. Tenemos pruebas suficientes para condenarlo por múltiples fraudes. Ahora tenemos que capturar a sus socios en Dubái. A las 6 de la tarde, Madison salió del consulado estadounidense con un pequeño transmisor escondido en su bolso y un equipo de protección invisible coordinando cada uno de sus movimientos. Se dirigió al hotel donde se había alojado originalmente, siguiendo instrucciones específicas para dar a los traficantes la impresión de que aún desconocía la verdadera situación. Mientras caminaba por las concurridas calles de Dubái, Madison sabía que las próximas horas determinarían no solo su propia supervivencia, sino también el destino de muchas otras mujeres que podrían convertirse en víctimas de la misma red criminal. Lo que no esperaba era descubrir que Omar le había dejado una última sorpresa, una que pondría a prueba su valor más allá de cualquier límite que ella creyera tener. Madison llevaba 2 horas caminando por las calles de Dubái cuando recibió una llamada de un número desconocido. Siguiendo las instrucciones del equipo de seguridad, contestó mientras los agentes escuchaban cada palabra a través del transmisor oculto. «Hola, mi querida esposa», dijo una voz familiar que le heló la sangre. Era Omar, llamando desde algún lugar que definitivamente no era una prisión. «Amir, ¿dónde estás?», logró decir Madison, tratando de sonar confundida y preocupada en lugar de aterrorizada. «Ah, Madison, siempre has sido una pésima actriz», se rió Omar con una frialdad que ella nunca había escuchado antes.
Sé que has descubierto la verdad. Sé que hoy has estado en el consulado estadounidense y sé que en este momento te está siguiendo un equipo de protección. La mente de Madison se aceleró. Si Omar sabía lo de la operación, eso significaba que no lo habían arrestado como había dicho Carmen, o que había escapado, o peor aún, que había un informante dentro de la operación. Tengo una propuesta para ti, continuó Omar, y te sugiero que escuches con atención, porque la vida de más personas, además de la tuya, depende de tu próxima decisión. A través del transmisor, Madison podía oír a Carmen y al equipo reaccionando con alarma a las revelaciones de Omar. Claramente, ellos tampoco esperaban que él siguiera libre y en comunicación. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la familia, Madison? ¿Cómo mencioné que mi hermana menor estaba estudiando en Estados Unidos? Omar hizo una pausa deliberada. Bueno, resulta que Jessica Taylor, tu hermana de 28 años que trabaja como profesora en Portland, no está tan lejos como crees. La sangre de Madison se heló. No le había mencionado a Jessica a Omar durante su relación. El hecho de que él supiera de su hermana significaba que la investigación sobre ella había sido mucho más profunda de lo que ella había imaginado. Deja a mi hermana fuera de esto, dijo Madison, con la voz temblorosa de ira y miedo. Eso depende completamente de ti, respondió Omar con calma. Jessica está perfectamente segura en este momento. Ni siquiera sabe que la están observando. Pero eso puede cambiar muy rápidamente en función de sus acciones en las próximas horas. Carmen, que escuchaba a través del transmisor, inmediatamente comenzó a coordinarse con equipos en Estados Unidos para localizar y proteger a Jessica. Pero Omar parecía anticipar cada movimiento. No pierdan el tiempo buscando a Jessica en Portland, dijo, como si pudiera escuchar las conversaciones del equipo. Está más cerca de lo que creen. De hecho, está aquí, en Dubái. La revelación golpeó a Madison como un rayo. Eso es imposible. Hablé con Jessica hace 3 días. Estaba en casa, preparando clases. Hablaste con alguien que creías que era Jessica, corrigió Omar. Mi red es mucho más sofisticada de lo que imaginan sus autoridades. Tenemos gente que puede imitar voces, interceptar llamadas, crear cualquier realidad que necesitemos. Madison se dio cuenta con horror de que había sido manipulada a un nivel aún más profundo de lo que había imaginado. Si Omar podía falsificar conversaciones telefónicas con su hermana, ¿cuántas otras interacciones de su vida habían sido orquestadas? ¿Qué quieres?, preguntó Madison, tratando de mantener cierto control sobre la situación. Es sencillo, dijo Omar. Vas a una dirección que te enviaré a tu teléfono. Vas sola, sin tu equipo de protección. A cambio, Jessica será liberada ilesa y las dos podrán volver a casa. ¿Y si no voy? Entonces Jessica se convertirá en parte permanente de nuestra operación en Dubái. Es joven, guapa, y los profesores estadounidenses son muy valorados en ciertos mercados. La amenaza era clara y terrible. Madison miró a su alrededor, sabiendo que su equipo de protección lo estaba escuchando todo, pero que probablemente no podría actuar con la suficiente rapidez para salvar a Jessica si realmente estaba en Dubái. «Tienes 1 hora», dijo Omar. «¿Y Madison? Si detecto que alguien te sigue, el trato se cancela». La llamada terminó e inmediatamente el transmisor de Madison crepitó con la voz de Carmen. «Madison, no vayas. Es obviamente una trampa. Estamos verificando lo de Jessica ahora mismo». Pero antes de que Madison pudiera responder, su teléfono recibió un mensaje de texto. Era una foto de Jessica, claramente tomada ese mismo día, sentada en una habitación que Madison no reconocía. Su hermana parecía confundida y asustada, y había un periódico de Dubái en la mesa junto a ella con la fecha de ese día. «Realmente la tienen»,
susurró Madison al transmisor. El siguiente mensaje contenía una dirección en una zona industrial de Dubái y una advertencia final: ven sola o tu hermana desaparecerá para siempre. Madison apagó el transmisor a pesar de las desesperadas protestas de Carmen. Sabía que las autoridades harían todo lo posible por protegerla, pero también sabía que las burocracias se movían lentamente y Jessica no tenía tiempo. La dirección la llevó a un almacén aislado en las afueras de Dubái. Madison llegó exactamente 1 hora después de la llamada de Omar, conduciendo un taxi al que había obligado al conductor a esperar fuera. Dentro del almacén se encontró con una escena que confirmó sus peores temores. Jessica estaba atada a una silla, aparentemente drogada pero consciente. A su alrededor, 3 hombres armados observaban cómo entraba Madison. «Muy bien, Madison», dijo Omar saliendo de las sombras. «Ahora podemos resolver esto como adultos civilizados». Lo que Omar no sabía era que Madison había mentido sobre apagar el transmisor. En cambio, lo había trasladado a un lugar diferente donde aún funcionaba, pero parecía estar desconectado. El equipo internacional había seguido la señal y estaba rodeando el almacén en ese mismo momento. «Libera a mi hermana», dijo Madison con firmeza. «Tenemos un trato». «Por supuesto que lo tenemos», sonrió Omar. «Pero primero tienes que firmar algunos documentos, transferencias financieras finales, poderes notariales actualizados. Considéralo como el papeleo del divorcio». Mientras Omar hablaba, Madison notó movimiento en las altas ventanas del almacén. El equipo de rescate había llegado. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos lo cambió todo. Explosiones simultáneas en las puertas principal y lateral del almacén dejaron entrar a equipos tácticos tanto estadounidenses como de los Emiratos Árabes Unidos. Omar y sus hombres fueron reducidos antes de que pudieran reaccionar. Pero cuando el humo se disipó, Madison descubrió la verdad final y más impactante de todas. La mujer atada a la silla no era Jessica. Era otra víctima, una profesora estadounidense llamada Sarah Chen, que había desaparecido 3 meses antes. La verdadera Jessica estaba a salvo en Portland, completamente inconsciente de que su identidad había sido utilizada como chantaje. Omar había orquestado todo el escenario final, incluidas las fotos falsificadas e incluso la doble, como un último y desesperado intento de escapar, utilizando a Madison como rehén para negociar su libertad. 6 meses después, Madison Taylor estaba de vuelta en Los Ángeles, reconstruyendo su vida y su empresa con la experiencia más terrible de su vida finalmente en el pasado. Omar Nasir fue condenado a 25 años de prisión por fraude, intento de tráfico de personas y secuestro. Su red en Dubái fue completamente desmantelada, liberando a 14 mujeres que estaban retenidas contra su voluntad. Madison nunca más volvió a viajar sola al extranjero, pero tampoco volvió a permitir que el miedo controlara su vida. En cambio, se convirtió en defensora de las víctimas de estafas románticas, utilizando su experiencia para educar a otras mujeres sobre las señales de alerta que ella había ignorado. La última ironía de toda la historia era que Omar realmente había sido sincero en una cosa: Dubái fue inolvidable. Solo que no de la manera que él había prometido.